Hace unos años yo empecé de ser pastor en una iglesia allí en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Y empecé allá pensando que yo tenía una iglesia bien comitida a la palabra, pero descubrí muy temprano que yo tenía una congregación de bebé, muchos sin madurez. Entonces yo empecé un estudio para ayudarles de entender la Biblia y para ser una iglesia saludable. Y encontré un libro escrito por un hermano que se llama Mark Dever. Él era pastor de una iglesia allí en capital de los Estados Unidos, allá en Washington. Y allí sirvió con él mi propio sobrino. Y él me dijo, debes estudiar este libro. Y se llama el libro 9 marcas de una iglesia saludable. Yo no voy a hablar mucho de lo que dice en este libro, sino lo voy a usar como bosquejo para empezar de predicar en esto. Pero son 9 marcas que habla este hermano Dever. No son las únicas marcas de una iglesia saludable, pero estas son muy importantes. Y por eso yo iba a decirles las marcas. Yo sé que no tendré tiempo para explicarles de todos estos, pero voy a darles el bosquejo así. Una iglesia saludable tiene que tener primeramente predicación expositiva. Luego, miremos si tenemos tiempo en esta conferencia en teología bíblica, en un entendimiento bíblico de las buenas nuevas, un entendimiento bíblico de la conversión, un entendimiento bíblico del evangelismo, un entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica y también un entendimiento bíblico de disciplina bíblica eclesiástica. También un interés por promover el discipulado y crecimiento cristiano. Y número 9 es liderazgo bíblico eclesiástico. Yo sé que en esta conferencia no podemos estudiar todo esto, pero estas son marcas de una iglesia saludable. Pero lo más importante primero es la predicación expositiva. Y esto es por qué. El por qué es, totalmente empezamos con la palabra de Dios. Porque vemos cómo hizo Dios este mundo, el universo. ¿Cómo empezó? Con la palabra de Dios. Dios siempre crea con ¿qué? Su propia palabra. Y cuando mandó que sea la luz, ¿qué fue? Luz. Y también cuando Él pone aquí en este mundo, sí, a sí mismo en la persona de su Hijo, que llamamos a Él, es el Verbo. Como en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Es la palabra de Dios, la palabra en persona que es Cristo Jesús. Entonces, siempre debemos empezar con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es predicación expositiva? Yo voy a leer unas cosas aquí de este libro porque son buenas hechas y yo no puedo decirles mejor.
Dice así: esta predicación, cuyo objetivo es la exposición de lo que dice particularmente un pasaje de las Escrituras, siendo explicado cuidadosamente en su significado y aplicándolo a la congregación. Eso es muy importante, hermanos. No solamente predicar lo que dice, pero también aplica el significado cuidadosamente. En el día de hoy tenemos muchos estudios bíblicos, tenemos mucha gente que van a la Biblia, leen la Biblia y luego dicen algo así: este pasaje significa esto a mí. Cuidado de eso. Yo pregunto a personas así algo que oí de otro predicador y él dice así y yo lo digo también. Cuando una persona dice a mí, esto significa esto para mí, yo digo, ¿qué va a significar después de tu muerte? Porque lo que significa la palabra es para siempre. No solamente es para mí y mi propia opinión, sino es para siempre. Entonces debemos descubrir qué significa un pasaje, qué hay adentro de este pasaje. Entonces, para entender esto, debemos mirar en la Biblia un pasaje en el Antiguo Testamento, Nehemías. Nehemías, vamos a empezar aquí en Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8 tenemos el primer ejemplo de predicación expositiva en toda la Biblia. Tenemos aquí esta exposición por medio de un predicador que se llamaba Esdras. Tenemos libro de él también. Yo no voy a meterme ahorita en toda la historia de esto, pero yo quiero que ustedes miran a este pasaje y luego vamos a mirar más del contexto. Entonces, vemos aquí en Nehemías capítulo 8, bueno, empezando un poco antes, porque hay una frase antes de eso. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande,
Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La palabra aquí, el versículo más clave es versículo 8, que dice así, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, vamos a mirar a esto como una predicación expositiva. Y vamos a mirarla muy claramente. Entonces, primero vemos que aquí tenemos Esdras. Y la primera cosa que vemos es que la palabra de Dios es para todos, hombres y mujeres. Porque vemos aquí, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. ¿Por qué hicieron esto? Fue en obediencia a la palabra de Dios. Miramos pues a Deuteronomio 31, 10 y 13. Miramos pues en este pasaje. Entonces, en Deuteronomio 31, versículos 10 a 13. Si no saben, el nombre de este libro es una trabalengua para una persona americana como yo. Es peor que casi todo. Es difícil para mí pronunciar Deuteronomio. Bueno, llegamos aquí a 31, versículo 10, y dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuidan de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Mira pues, ¿qué va a pasar? Cada 7 años, todo el pueblo se juntó allí en Jerusalén y escucharon a la palabra de Dios. Probablemente los 5 libros de Moisés. Y a veces yo he escuchado de personas en iglesias diciendo, ¿por qué leo tanto el predicador? Leo totalmente un capítulo. ¿Por qué hizo eso? Debemos, señores, tener un amor para la palabra de Dios, que sería una bendición escucharla sin nada más. Es la palabra de nuestro Dios y está hablándonos de este libro. Entonces, estos hombres en este tiempo, por la primera vez, dice más
atrás aquí en el pasaje en Nehemías 8, por la primera vez en como 500 años lo hicieron. Juntaron todo el pueblo para escuchar a la palabra de Dios. Entonces fue en obediencia. Entonces, cuando vamos a un pasaje, vamos en obediencia a Dios, a escuchar la palabra. Hermanos que son predicadores, ustedes tienen una responsabilidad muy grande de predicar bíblicamente, con estudio riguroso, para saber qué significa este pasaje, no solamente para ti, pero qué significa esto. Entonces, en estudiar necesitamos seguir, reglas de buena exposición. Una vez fui a una iglesia allá en los Estados Unidos, ayudándoles en esa iglesia, porque yo estaba en instituto bíblico y nos mandaron a cualquier parte para ayudar. Antes del servicio, yo vi al pastor sentado como aquí en una silla. Y él estaba sentado durante la escuela dominical y él estaba haciendo así. No miento, estaba así. Así escogió su pasaje de predicar antes, solamente por abrir la Biblia y poner el dedo. Eso no es estudio. Eso es flojera. Eso es un predicador perezoso. Entonces, tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra correctamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Primeramente, yo digo a mi iglesia que las tres cosas más importantes en el estudio bíblico son tres cosas. Primeramente, el contexto. Segundo, el contexto. Tercero, el contexto. Primeramente, estudiamos la Biblia en su contexto. Pero hay más de eso. Yo quiero decirles que primeramente hay cuatro cosas, no de broma. Hay cuatro cosas. Primeramente, empezamos a leerla literalmente. Literalmente. Primeramente, literalmente. ¿Qué dice la palabra? A veces encontramos cosas que no podemos entender literalmente, como en Salmos, cuando dice que Dios nos esconde bajo sus alas. Bueno, Dios no es un pájaro, no es una gallina. Entonces, debemos entenderlo que es algo de la lengua, describe algo que no es literalmente. ¿Me entienden? Segundo, literalmente, primero. Segundo, históricamente. ¿Qué significaba esta palabra allí donde fue escrita? Porque a veces hay cosas que nos pueden entender mejor de estudiar dónde estaba Jesús cuando hizo como el Sermón del Monte o algo así, y podemos estudiar de eso, qué hay de geografía, qué parte tiene, y a veces nos ayuda. Entonces, ¿qué significaba a la gente que oía? ¿Ok? Número 3.
tenemos literalmente, históricamente y luego gramáticamente, la gramática. Y a veces metimos, como esta mañana, pasamos mucho tiempo hablando de varias cosas en la Biblia para descubrir algo y tuvimos que estudiar y a veces necesitamos ayudas como hay atrás aquí en la mesa, como una concordancia o algo así para descubrir qué significaba esta palabra en la lengua griega o hebrea o algo así. Eso es muy importante. Pero la cuarta para mí, la cuarta es la joya adentro del anillo. Y esta es de la analogía de la Biblia. ¿Me entienden esto? En el contexto de toda la Biblia, ¿qué significa? Nunca debemos edificar una teología en un solo pasaje. Así surgen los falsos ideas, las ideas falsas y como, los mormones, los testigos de Jehová, todos ellos surgen de sacar un versículo de su contexto y esforzar toda la Biblia de decir eso. Debemos entender la Biblia en su propio contexto. Ya empezado así, en obediencia, vamos a la palabra, vemos qué pasó allí. Entonces, allí en Nehemías capítulo 8, vemos en versículo 3, ¿qué hicieron? Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y también dice en 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. ¿Hay algo mágico de un púlpito de madera? No. Pero estaba enfrente y más alto para que se oye la gente. Es necesario que enseñamos claramente en una manera que la gente puede escuchar y entender. Por eso esta tarde tengo esta cosa aquí en mi camisa. ¿Por qué? Para que se oye. Entonces, aquí vemos que él empezó así. También vemos otra cosa. Mira todos estos nombres difíciles de pronunciar. ¿Quiénes son estos? Estos son los líderes de la congregación de Israel. Sus líderes estaban al lado de Esdras. Aquí tenemos, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué traemos otra gente? Para que el liderazgo sea unido en su mensaje. Luego, pues, en versículo 5 vemos algo aquí. ¿Qué hizo la gente? Dice así que y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Debemos prestar atención en la palabra de Dios. Yo no tengo interés en la opinión de un hombre. Yo tengo interés en qué dice la palabra. Los puritanos tenían un dicho de cualquier cosa, dijeron, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Si tienes una pregunta sobre tu vida, la primera cosa es descubrir en la Biblia la respuesta, como enseñó antes hermano Andy, cuando hablaba de consejero cristiano. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, ¿dónde vamos? A la Biblia y aplicamos la Biblia a nuestra vida. Entonces,
¿Qué vemos ahora? No solamente estuvo atento, ¿cómo hicieron su servicio allí? En versículo 6 vemos, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ellos tenían respeto a Dios, no fue para Esdras. Esto fue para el nombre de Dios. En estos días tenemos predicadores que no tienen respeto a la misma palabra ni a Dios mismo. Hemos cambiado los predicadores ahí en los Estados Unidos, como dijo hermano Pablo antes, como payasos. Como payasos, haciendo bromas y chistes y todo eso, es como un circo. Es horrible, hermanos. Debemos estar en serio a estudiar esta palabra. Esto es la cosa más importante en mi vida. Debe ser la más importante cosa en tu vida, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ¿voy a aplicarla a mí o no? ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo interés en todos estos pleitos políticos y todo eso. No tengo interés. Yo tengo interés solamente en la palabra de Dios y su gloria. Nada más. Entonces empezaron con oración y adoración. Ahora mira pues qué pasa. Que los levitas, y llama a todos estos, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. En aquel día, probablemente había un montón de gente, como 50,000, 100,000, no sabemos cuántos, pero muchos. Sería imposible escuchar de lejos allí. Entonces, había gente allí alrededor diciendo que decía la palabra, en vez de tener como tenemos aquí, con micrófono y todo eso. Ellos no tenían. Entonces, unas personas pasaron allí explicando qué dice la Biblia. Mira pues en 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Esto es muy interesante. ¿Por qué tenían que hacer esto? La Biblia hebrea fue escrita en una dialecta antigua para ellos. Ya habían pasado muchos años y ellos habían estado allí en Babilonia y hablaban ellos una lengua similar. Es como el latín, la lengua latín. Parece a español, pero no es. ¿Has escuchado como un sacerdote que habla en latín? Casi entiende, pero no. Suena similar, pero es diferente. Así fue para ellos. La lengua hebrea fue difícil para ellos para entender. Entonces, hablaron de la ley y luego ponían el sentido en la lengua de ellos para entender qué decía la palabra. Y es nuestro quehacer. Nosotros tenemos la Biblia y necesitamos explicarla a nuestra gente. Sí, ellos pueden leerla, pero a veces hay la necesidad de predicación para entenderla, para estudiarla, para saber qué dice Dios. Entonces, leían claramente y
ponían el sentido. Esta cosa es tan importante, pastores. No solamente de predicar su opinión, pero de predicar qué dice la Escritura. Y luego, mira pues qué pasa. De modo que entendiesen la lectura. Esta es la tontería de los católicos en usar latín. ¿Qué sirve eso? Aquí tienen la palabra en latín y la lean a veces. Pero nadie puede entender. ¿Qué vale eso? Y a veces, como dijo hermano Pablo, nosotros los evangelios casi hacemos la misma cosa. Porque a veces leemos en la Biblia una cosa y luego empezamos a predicar de otra cosa. Yo he visto esto. Solamente usan la palabra, bueno, como estas tablas que usan en la alberca para brincar. ¿Has visto eso? Como en los Olímpicos tienen una alberca para nadar y tienen una tabla y anda así, luego brincan al agua. A veces hacemos lo mismo en nuestra predicación. Usamos la palabra como esa tabla y luego brincamos a otro lugar. No debemos hacer esto. Debemos quedarnos aquí en la palabra, aplicando la palabra a la propia vida de nuestra gente y primeramente ¿a quién? A mí mismo. Cada vez que predico, yo aprendo más que la gente. Yo recibo más que ellos. ¿Por qué? Porque Cristo me mete en la palabra y tengo que quedarme allí hasta entenderla. Y luego yo tengo la responsabilidad de explicarla a la gente. Una vez estando yo en instituto bíblico, preguntó uno de los estudiantes al profesor y dijo: profesor, ¿cómo sabemos qué cosa de predicar cada semana? Yo tengo que predicar todos los domingos, a veces 2 o 3 veces. ¿Cómo puedo saber de qué predicar? Y lo que dijo el profesor fue muy sabio. Dijo: debes hablar de la palabra que estás aprendiendo. De tu propio estudio debes predicar. Y la manera de predicar en una manera expositiva es fácil en esto. Yo sé a dónde voy. Cada semana yo estoy estudiando en estos días y predicando allí en mi propia iglesia en el libro de Romanos. Hemos estado en Romanos más de un año, como 1 año y medio hemos estado allí estudiando y probablemente va a durar como 1 año más estudiando el libro de Romanos. Pero cada semana yo sé qué camino tengo. Yo voy a Romanos otra vez. Y la gente puede entender mejor, porque ellos pueden seguirte. Si vas cada semana brincando de un tópico a otro tópico, la gente no te puede seguir. No pueden. Hay un peligro también en predicar en tópicos en vez de predicación expositiva. Hay unos 300 tópicos total.
Unos 300. El matrimonio, el diezmar, quién sabe que hay varios tópicos. A lo mejor hay como 300. Y si estás predicando 50 semanas cada año, dos semanas de vacaciones. Si pastores tienen vacaciones, no he visto eso, pero en 6 años has gastado todos tus sermones. Ahora pues, ¿qué vas a hacer después de 6 años? Y ¿saben qué? Hay muchos pastores que están repitiendo el mismo tópico que predicaron el año atrás, y 2 años, y 3 años. Nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar, de aprender y de predicar la palabra cada semana. Tu congregación necesita eso. A veces tenemos miembros que ni pueden leer. Tienen gente en sus congregaciones que no pueden leer. Posiblemente no tienen una Biblia. Es posible. Y ellos no van a recibir nada de la palabra, sino por tu predicación. Están dependiendo en su estudio. Entonces, si estamos predicando expositivamente, ¿qué pasa? El Espíritu Santo puede usar su palabra para cambiar la vida. Si estás hablando solamente de tu opinión o de un tópico favorito, tu congregación no va a crecer más que tú. Es como el ejemplo de agua. Agua no puede subir hasta ¿qué? Más alta que sí mismo. ¿Han visto cómo hacemos nivel? Como aquí en el piso. Han usado una manguera llena de agua para hacer un piso bien plano. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque agua no puede subirse más alta que sí mismo. Y así es con la congregación. Si estamos dándole solamente nuestra opinión, ¿qué van a tener? Su opinión, no más. Pero si estamos enseñando de la Biblia es la palabra de un Dios infinito. Y Él puede usar su palabra en el corazón de su gente a cambiarles, a resucitarles, y no puedes hacerlo tú. Entonces aquí vemos que entendieron. Sí, entendieron. ¿Y qué pasó después? En versículo 9, ¿qué dice? Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo que lloraba oyendo las palabras de la ley. La ley, la palabra de Dios puede quebrantar la piedra de un corazón duro. Hablamos antes en este día, habíamos hablando del Evangelio y cómo predicamos. Y lo que vimos es, ten cuidado, si reciban tus palabras con gozo, ten cuidado, hermanos, porque no han entendido la palabra. La palabra quebranta el corazón duro. Qué lástima que ya gasté todo mi tiempo, entonces yo voy a seguir
mañana con más exposición de este pasaje, pero en estos minutos tenemos que invitar a nuestros líderes y gracias, hermanos, por su atención.